Es verdad, la gente que viene siempre, ¿no? Bueno, pues vamos. Muy buenas tardes a todas y todos y bienvenidos a este hall del Teatro Municipal Ruiz Tatay, que tan gentilmente el Ayuntamiento de Zalamea pues nos ha cedido para la ocasión. La ocasión no es otra que poner la puesta de largo, que dar a conocer este magnífico libro titulado Zalamea Romana, que han escrito Adriano Gómez y Aquilino Delgado. Un libro que a través de la Asociación Lope de Vega y de Non Plus Zalamea, pues hemos tenido el orgullo de editar en lo que podríamos llamar una segunda etapa de la Asociación Lope de Vega. Como sabéis, Vicente Totti era el que la impulsó, el que la sacó hacia adelante, también era el que editaba en Non Plus Zalamea, y una vez que él pues ya no se encuentra con nosotros, pues un grupo de hombres y mujeres hemos decidido coger esa llama y intentar ahondar en la medida de nuestras posibilidades en la muy rica ya de por sí cultura zalameña. La idea de la asociación es seguir para adelante, seguir promocionando la lectura, la edición de libros, de exposiciones, de conferencias. Sabemos que contamos, porque además desde el primer momento así lo ha demostrado, con la Concejalía de Cultura y el Ayuntamiento de Zalamea, con el cual yo, porque como he ido a muchas cosas de estas, sé que lo breve es y bueno, 100 veces bueno. Le voy a ceder ya la palabra, voy a dejar con Antonio Conejo, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Zalamea, bueno, de Cultura, de Patrimonio y de muchas cosas más, pero en este caso de Cultura, que os va a dirigir unas palabras antes de que Aquilino y Adriano pues se dediquen a realizar en sí la presentación de esta obra. Muchas gracias. También os doy de la misma forma que Marco la bienvenida y buenas tardes. Para nosotros la verdad que ha sido algo que bueno, desde tanto la antigua corporación como la actual, cuando nos encontramos con este objetivo que es difundir nuestra historia. Y nuestra historia, bueno, con mayúscula, como decimos siempre, porque si a mi lado está Aquilino, Adriano, bueno, para mí una verdadera satisfacción cuando me dicen: tienes que presentar a los autores. Digo, yo por mí encantado, y además, como digo, es una satisfacción, además, encontrarnos aquí en este momento y ellos, que son los protagonistas, porque ellos van a hablar de esa Zalamea romana, pero bueno, me piden que lea aquí un montón de folios. Dice Marco, que es breve, pues a mí me han mandado muchos folios. Bien, en primer lugar, bueno, como decimos por cortesía, presentamos al más joven, que es Aquilino, porque Adriano... Habría que verlo, ¿eh? Bueno, sus áreas de actividades, pues os las voy a ir diciendo conforme os vaya un poquito leyendo sobre arqueología clásica, minería, metalurgia romana, arqueología industrial, museografía, gestión de patrimonio, turismo y desarrollo local. Bueno, Aquilino es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Huelva, estudio de tercer ciclo en la universidad, donde actualmente está elaborando la tesis doctoral Arqueología Industrial en Río Tinto, 1725-1954, y Hidrometalurgia y Pirometalurgia, en 1725 a 1954. Trabajo de investigación del tercer ciclo presentado en 2001, publicado en 2018 en Estados Unidos y en 2011 en Alemania. Es miembro del grupo de investigación de la Universidad de Huelva y fue galardonado en 2011 con premio Francisco Javier Ayala por la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero. Durante 4 años desarrolló su actividad como arqueólogo profesional, dirigiendo y codirigiendo más de 50 intervenciones arqueológicas. Desde 2004 trabaja en Fundación Río Tinto para la historia de la minería y la metalurgia como director del Museo Minero de Río Tinto, donde allí pues, le hemos
hemos visto varias veces haciendo su gran labor. Autor, coordinador y coeditor de 11 libros, de 71 capítulos de libros, 73 artículos en revistas especializadas y más de 60 ponencias y conferencias. También ha participado en diversos proyectos internacionales como miembro del Comité Científico del Proyecto Europeo Agrícola en colaboración con Francia y Alemania, el proyecto IRIN-MIN con Portugal, Irlanda y Alemania desde 2006 a 2012. Participó en el proyecto Bipasca desarrollado por la Cámara Municipal de Aljustrel en Portugal y la Universidad de Huelva, centrándose su labor en el yacimiento romano metalúrgico de Acinal. Ha codirigido 3 congresos, ha participado en la organización de otros varios entre 2010 y 2011. Colaboró como asesor en el Museo Virtual de Mineralogía de la Universidad de Huelva. En 2009 formó parte del equipo que elaboró la documentación técnica del expediente para la declaración de zona patrimonial de la cuenca minera de Riotinto. En 2014 dirigió la prospección del área del proyecto Riotinto y desde mayo de 2015 es director de la actividad arqueológica preventiva, control arqueológico de movimiento de tierra del proyecto Riotinto, que continúa en la actualidad. Y por último, en cuanto a la labor museográfica, además de la que viene desarrollando desde 2004 en el Museo Minero de Riotinto, en 2015 diseñó y montó la casa número 21 de Bellavista, la cual casi gran parte de los que estamos aquí la hemos visitado y es una joya, la verdad, que inglesa. Sección etnográfica del Museo Minero. Entre 2008 y 2010 dirigió el montaje museográfico y el guión de contenido del Centro de Interpretación de Visitantes de Peña de Hierro, en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente. En 2015 dirigió el montaje museográfico y el guión de contenido del Centro de Interpretación del Cobre para Atlántico Cooper, en la oficina de la Avenida Montenegro. Y bueno, aquí tenemos pues la verdad que una gran persona y bueno, y hablar de Adriano pues ya se me hacía más cuesta arriba. Ya se me hacía más cuesta arriba. Voy a beber agua porque los 8 folios que os voy a leer... Se pone colorado, cuando se habla de él, no la aguanta. Como decía antes, la verdad que es un gran honor. Es un personaje que lo vemos por la calle, pero que es una persona que de verdad da gusto conocerla y tenerla como amigo. En este caso, como investigador. Y bueno, y un poquito a hablar de él, pues hablar de docencia, de arqueología, de investigación histórica y colaboración periodística, además de su gran afición por el coleccionismo de otros materiales relacionados con el mundo infantil de posguerra, de trabajos de investigación en el Archivo Municipal de Zalamea sobre diferentes edades en Zalamea, y hablar de él, que ha sido colaborador y director en numerosas excavaciones arqueológicas y publicación de numerosos artículos en diarios y revistas y también otras publicaciones que ahora os iré nombrando. Natural y vecino de esta localidad, estudia profesor de EGB en la Escuela Normal Manuel Siuró de Huelva en 1962 y oposita en el 63 obteniendo plaza en las oposiciones de profesor de EGB. Tiene licenciatura de Filosofía y Letra por la Universidad Complutense de Madrid, rama de Historia y Geografía en 1977, realizando los cursos doctorado en la Universidad Central de Madrid en 1978 y las prácticas preceptivas para opositar al cuerpo facultativo de conservadores de museo en el Museo Provincial de Cuenca, desarrollando actividades como inventario del patrimonio artístico y histórico, inventario y clasificación de fondos del museo, asesoramiento y colaboración con el Gabinete Pedagógico de Cuenca sobre los fondos del museo y actividades y excavaciones de urgencia y salvamento del patrimonio. Que no es poco, ¿verdad, Adriano? Yo quiero aclarar rápidamente algo se queda. Que es mentira todo, Es seleccionado y destinado a la acción educativa de España en el exterior, en Marruecos, en 1990. Oposita a enseñanza secundaria y obtiene plaza definitiva en 1996, destinado al Instituto de Nerva primero y José Caballero de Huelva, donde ya se jubila en 2003. Desde entonces pues sigue la labor de investigación y trabajando.
En el campo de la arqueología, bueno, colaborador en varias campañas de excavaciones arqueológicas en numerosos yacimientos en Huelva, como Cabezo de la Esperanza, Isla Salté, Necrópolis de la Joya, Necrópolis romana de la Orden, Cabezo de San Pedro y otras excavaciones de urgencia en el núcleo urbano de Huelva. Además, también ha participado en excavaciones en los sepulcros megalíticos del Pozuelo, Cabezo de la Cebada en el Campillo, Necrópolis del Cañuelo de Aracena, Necrópolis del Becerrero, en Almonacén Real y en otras provincias como yacimientos romanos de Ubrique en Cádiz, Teatro Romano de Acinipo en Ronda, Málaga, Ciudad Romana de Ercábica de Cuenca, Ciudad Romana de Segóbriga también en Cuenca y Dolmen de Aguilar de Anguita de Guadalajara. Por eso, quizá la zalamea romana que nos presente también, pues la verdad que deberíamos de incluirla en nuestra pequeñita biblioteca, que seguro que tenemos de todos estos autores zalameños que la van enriqueciendo y que ese hueco, pues yo creo que se verá ahora relleno. En otras excavaciones también ha participado como director, como la realizada en uno de los dólmenes del complejo megalítico del Pozuelo. También dirige entre 1975 y 1990 las excavaciones arqueológicas realizadas en el Centro de los Encaños de Villar de Horno, Cuenca, y codirector en las excavaciones de yacimientos romanos, sito en Callapalo de la Frontera, en Huelva. Y quizá lo más destacado fue la redacción de un complejo informe sobre los sepulcros megalíticos en el término de Zalamea, motivado por la destrucción sistemática de ese patrimonio histórico y artístico, el cual fue elevado al Ministerio de Cultura por la Comisión de Patrimonio en 1980 y el cual pues surtió efecto. Adriano ha sido también gran colaborador en diferentes museos, tanto en Huelva como en el de Minas de Riotinto. En sus facetas positivas ha organizado pues numerosas exposiciones, destacando sobre todo sobre arqueología viva en el Colegio Fuenlabrada de Madrid, otras con material inédito sobre arqueología en el Centro Español Jacinto Benavente de Tetuán, Marruecos, con el título Edad de Piedra en Tetuán. Y en su inquietud por la investigación en los archivos, lugar donde sabemos que disfruta y le ha llevado a organizar y clasificar archivos municipales como el de Fuenlabrada, Madrid, o el Huevéjar en Granada, y donde mejor Andurrea, por supuesto, en el archivo de Zalamea, donde ha investigado durante largos años, publicando el resultado de varios trabajos. Participa y asiste a una gran lista de congresos, coloquios, jornadas, cursos superiores. Así, en un breve recorrido, resumo que ha estado en Jaén, Salamanca, Granada, Almería, Cuenca y Madrid. Y llega el momento de hablar de sus publicaciones, con la cual ha colaborado en más de 300 artículos, diarios y revistas de Madrid, Cuenca, Alicante, Ceuta, Tetuán. Ha publicado numerosos trabajos históricos, sociológicos y etnológicos, basándose en el estudio de la documentación conservada en diferentes archivos nacionales, provinciales y municipales. Son muchas las horas de investigación que seguro que algún día pues, habrá que agradecerle, tanto a él como en este caso a Aquilino, que también nos dejan estas joyas de esta zalamea. Nombrar que, bueno, entre los libros que todos tenemos seguramente en nuestra biblioteca, ¿no?, que son los que conocemos, los de Las calles de Zalamea, Sobre las fuentes, Zalamea Cofradía y Tradiciones, Zalamea la Real en el siglo XIX, La Edad de Hierro en el Alto Curso de Río Fuenlabrada, La Escuela de Adriano. Es decir, hay una serie de joyas, por decirlo así, como Juguetes de Zalamea, hablaba antes de Fuentes y Pilares, y bueno, y que yo ya no le quito más protagonistas porque son ellos dos, así que os dejamos con Adriano y Aquilino, Aquilino y Adriano, y de verdad muchas gracias y que este trabajo será reconocido. Nosotros nos vamos a dejaros a vosotros, ¿no? Lo veráis. Para que estéis más cómodos. ¿Te quieres echar para acá? Tú a la izquierda siempre. Creo que me ve chaparro. Bastante gafo. Bueno, buenas tardes. Queremos empezar agradeciendo al excelentísimo Ayuntamiento de Zalamea, tanto a la corporación saliente, que tenemos aquí al anterior alcalde, como al actual alcalde, el haber apoyado este proyecto
que empezamos hace un tiempo. Quiero agradecer también a Non Plus Zalamea y a la Asociación López de Vega por el apoyo que nos ha brindado, y también, que de hecho está expreso en el libro, por eso está dedicado a Vicente Totti, fue cuando Adriano le dijo la idea, después de hablar conmigo y engañarme y convencerme, pues fue un gran impulsor, y Adriano decidió con buen criterio que la dedicatoria al libro va a Vicente. Entonces, pues creo que es digno de reseñarlo. Y, cómo no, a todos vosotros por estar aquí hoy acompañándonos, a Adriano y a mí, porque si no hubiera nadie que estuviera interesado en esto, ni nadie que viera el libro, pues la verdad que no serviría de nada hacer el trabajo. Y por último, yo quiero reconocer a Adriano, porque la verdad que ha sido el gran impulsor del libro, y sin él no hubiera existido este trabajo. Hace unos buenos meses, pues empezó así. Ahí vamos a recoger todo lo que haya de Zalamea, más o menos, lo vamos a ordenar y vamos a ponerlo de forma de libro. Y así empezamos esta andadura. Bien, el título es claro y manifiesto, trata de la época romana, evidentemente. Yo, citando a Claudio Sánchez Albornoz, insigne historiador español y presidente de la República, que dijo que si los españoles somos algo, somos romanos. Bueno, pues aquí en Zalamea se da el caso de que los romanos tuvieron casi un siglo más que los árabes, por ejemplo. Es decir, seremos más romanos que árabes, tú me discutirás, pero a mí me da igual. El libro pone Zalamea romana. Bien, la exposición va a ser concisa por parte de ambos. Yo simplemente voy a centrar el tema y después él se va a centrar más en Zalamea. Como he dicho, pues el periodo romano es un periodo bastante importante en esta zona, y en Zalamea como parte de la cuenca minera. Es el primer gran periodo de explotación de láminas y lo que va a determinar el territorio en ese momento y casi todavía hoy. La mayoría de nuestras carreteras siguen siendo vías romanas o están al lado de las vías romanas, o incluso han servido para que ferrocarriles posteriores construyan sobre vías romanas. No voy a citar los Monty Python y de qué nos han dado los romanos, eso no lo voy a hacer, eso lo hacemos para otro día. Bien, ¿cuándo llega Roma aquí? Pues Roma llega en la Segunda Guerra Púnica, hay una guerra mundial en el mundo antiguo y Escipión decide que va a atacar las bases de aprovisionamiento cartaginesas de tres cosas muy importantes: de metal, es decir, plata, es decir, dinero, porque el ejército cartaginés era mercenario, de mercenarios, porque España era una fuente de mercenarios, y de un montón de materias primas que iban desde el esparto hasta alimentos. Los romanos llegan y en el 206 termina conquistando Cádiz. Y, evidentemente, esta zona, de hecho Río Tinto en ese momento era la única mina de explotación, junto con una pequeñita mina que hay en el término municipal de la Cena, que es Umbría de Palomino, pues aquí llegan y directamente los romanos siguen aprovechando ese recurso que es el mineral, un recurso que gracias a Dios está en operación la mina y que es nuestro recurso, es lo que ha determinado sisiempre esta zona de la que Zalamea durante mucho tiempo ha sido cabecera. Si somos algo, somos evidentemente mineros. Habrá épocas que la mina ha tenido más explotación y ha dado más trabajo y otras que menos, pero realmente es nuestro recurso y además un recurso indeslocalizable. O sea, una fábrica de zapatos de Valverde se la pueden llevar a China, pero la mina no. Entonces, eso también ha hecho que grandes periodos determinen el territorio, como estoy diciendo. Bien, durante el periodo romano hay, como en todos los periodos de máximo y mínimo explotación. El primer gran periodo de explotación, que llega hasta finales del siglo II, pues Río Tinto fue la mina de plata más importante del imperio. Eso quiere decir que había un montón de personas trabajando, es decir, mano de obra. Esa mano de obra, fueran esclavas o libres, que no vamos a entrar en eso hoy, pues si estaban sacando mineral no estaban produciendo alimentos. Pues en eso sí participó Zalamea. Como todas las zonas alrededor de la cuenca minera, pues la parte que se podía cultivar o que se podía dedicar a la ganadería, pues se dedicó a surtir a esas personas que por su trabajo no podían producir alimentos. Hoy no nos resulta extraño, vamos al súper y compramos. En el mundo antiguo o alguien hacía eso o no comía. Es decir, esa fuente económica que fue la mina determinó que gran parte de la provincia de Huelva trabajara para la zona minera, no solo de Río Tinto, aunque nosotros nos estamos centrando en eso. Eso va a hacer porque hay una red de carreteras, vías que se conservan en Zalamea. De hecho, es posiblemente de los términos municipales junto con Valverde que tiene mejores tramos conservados. Y la presencia romana va a durar hasta el siglo V y va a determinar
partes del poblamiento y elementos constructivos. Hay un hecho diferenciador de la cuenca minera de Río Tinto, que es el gosán transportado, esta roca roja que vemos, por ejemplo, en la iglesia o en San Blas. Esa roca es un hecho diferenciador de la cuenca minera, porque es una roca sedimentaria que se forma por biocementación en el Río Tinto. Es decir, las tres zonas que actualmente se conservan, que en el Alto de la Mesa, en la entrada de Nerva Marismilla, en el límite entre Río Tinto y Nerva, y en la PLC, al lado de Zaranda, son restos del paleosuelo de Río Tinto. Los romanos lo utilizaban como material portante, es decir, construían con eso. Como el mundo funerario romano era todo rojo, pues una piedra roja. Esos elementos que vemos hoy en Zalamea de esa época, posteriormente reutilizados, pues son únicos, aunque no lo parezcan, por ejemplo. Eso, junto con otras cosas que están en el libro, como los elementos que vienen en la portada, o otros elementos, es lo que nos ha centrado el resto del trabajo, y voy a pasar la palabra a mi compañero Adriano para que él siga el resto de la exposición. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, en primer lugar, pues agradecerles también, como todos, los que hemos estado aquí, agradecerles vuestra presencia. Pero quiero agradecer muy especialmente, dentro del protocolo, pero además muy sincero, es a Marco, porque ha sido el artífice de que este libro haya salido también, por todo su trabajo. Hasta las 7 de la tarde no ha venido el libro aquí, y es gracias a él. Y la maquetación. Bueno, la maquetación también. Bueno, todo es prácticamente toda la parte burocrática, la administrativa, la maquetación y las copas que yo no he tenido que pagar. ¿Qué te parece a esto lo de la vida de Brian? Bueno, vamos a empezar casi en serio. Aquilino nos ha dado una idea de cómo era el mundo romano en ese tiempo aquí. Tenemos que pensar que este libro solamente habla del término actual de Zalamea. ¿Por qué? Porque ya está más que estudiado, está muy bien estudiado todo lo que era el antiguo término municipal de Zalamea, que es Río Tinto, Nerva, etcétera. Por lo tanto, nos hemos limitado, como una cosa excesivamente localista, pero para conocerla bien, que es Zalamea la Real. Bueno, la actual Zalamea la Real. Quiero, en este caso, que lo que hemos hecho no es algo de investigación, sino prácticamente la mayor parte de recopilación, una especie de inventario, de guía de todo lo que es romano, gracias a una serie de autores, entre ellos algunos están aquí, de lo que es el mundo romano. No solamente ellos los autores, sino además gente entusiasta de todo lo que sea antiguo, que van por el campo, le dan una patada a una piedra y empiezan a mirarla. A eso es a lo que yo les agradecería de verdad lo que han hecho. Bueno, pues el libro, a pesar de ser pequeño, creo que es muy intenso para conocer lo que es la vida romana aquí en Zalamea. Y voy a empezar con algo que bueno, creo que para mí es novedoso. ¿Por qué está ahí la iglesia? Pues, ¿y por qué está con el gosán que han traído de Río Tinto? ¿Quién lo ha traído? Nada más que lo han podido traer cuando había una población excesivamente grande, porque cuando la población se viene abajo, lógicamente no se dedican a traer esos sillares aquí para construir un monumento como sería la parte delantera de la iglesia, donde está el altar mayor. Bien, ¿qué era antes? ¿Qué es? Es un edificio romano, eso estoy seguro. No porque le han traído al gosán 4 después, que eran unos pobres hombres que solamente se dedicaban a sembrar o a su ganado. Tenía que ser algo mucho más importante. Pensemos en una frase, o pensemos más en lo que ha sido Río Tinto durante 3 o 4 siglos. 20 millones de toneladas de escoria. No podemos nada más que ponernos las manos en la cabeza para pensar lo que significa eso. La cantidad de mineral y la cantidad de trabajadores que hay. Por desgracia, no podemos saber cuántos trabajaron aquí. Sabemos que muchos indirectamente. Se están descubriendo una cantidad de necrópolis alrededor de la mina, que prácticamente ocupan casi 2 kilómetros. Imaginaos lo que sería un cementerio. No quiero decir que sea continuo, pero lo que sería ese cementerio. Pero hemos de pensar también que en el siglo I, Estrabón nos habla de que había una mina romana que trabajaban 40.000 obreros. Estamos hablando de Cartagena.
y ya tenemos esa noticia. De Retinto no tenemos esa noticia, pero sí tenemos la forma indirecta. Aquí se ha trabajado mucho más porque tenemos esa noticia, tenemos esa cantidad de escoria. ¿Qué pasó con estos mineros? No hay noticia, porque la cosa de Cartagena o el caso de Cartagena es muy curioso, porque tenemos una noticia en la cual no se ve cuando una población se dedica a las artes industriales, extractivas, de producción. Cuando se ven cosas interesantes, tienen que ser algo más cultural, como por ejemplo como es Emérita, o como va a ser en Sevilla, o como va a ser Córdoba, o lo que es normalmente las ciudades que hemos conocido romanas, con montones de monumentos y con montones de documentación. Bien, suponemos que efectivamente habría aquí, calculamos, que como mínimo los 40.000 personas trabajando en Retinto. Insisto primero porque existía otra mina que nos lo dicen. Segundo, porque esta mina ha dejado suficientes muestras de ese trabajo. Pero es más, ¿quién mantenía, como ha dicho Aquilino hace un momento, quién mantenía a esa gente? Tiene que haber un montón de industrias subsidiarias, de personas que tengan que trabajar para ello. También dice Estrabón que las zonas minerales no son aptas para la agricultura. Y eso nos da indirectamente también una pista. ¿Qué hay al lado de la mina? No existe más allá, es muy poco, porque es muy abrupto lo que vemos después. Existe justamente la zona de Zalamea, hacia el oeste, donde había grandes dehesas, llamémosle dehesas, quizás no existieran, pero una zona útil para la agricultura y la ganadería, la que va a alimentar a esos, llamémosle 40.000, aproximadamente 40.000 habitantes. ¿Qué pasaba con Zalamea? Era un ardeucha, no era nada, pero en cambio tiene, por lo menos para algunos de nosotros, tiene un gran monumento, que es los restos de la iglesia actual. La iglesia actual tiene unas columnas, las primeras, las otras han desaparecido y están debajo, y lo vemos en el porche. Tenía unas columnas que estaban hechas curiosamente del Gozan que está hablando Aquilino, que viene de Retinto, y de granito que viene de Campofrío. Es que no quiero que me cojan en mentiras. Bueno, consecuencia. Tenemos que intuir sin más remedio un magnífico edificio enorme, grande, con una torre, con un castellum, como se dice, un castellum que vigile que no haya una destrucción o un robo de todo lo que está acumulado allí. ¿Qué es lo que hay acumulado? No es mineral, es los productos que hay que dárselos a aquellos 40 personas que están trabajando en la mina. Es lo que pensamos, no hay nada para demostrar esto, pero por lógica hay que pensar en eso. La actual iglesia, la parte que he dicho, del sagrario, de la parte principal del este, era un lugar de un antiguo edificio romano, creemos, porque todo el material es romano. Si cuando llegue el momento y vayan ustedes y puedan visitar esto, miren ustedes la torre, y la torre desde el principio, que la entrada la tiene por dentro. La torre está hecha también con mineral, con los sillares romanos, y además es profeso, hecho para hacer la torre. Y una torre significa, el castellum significa defender algo, y por eso no viene el material trasladado traído de otro lugar para colocarlo allí, sino sencillamente, sobre todo, y en eso donde más podéis notarlo, es las primeras ventanas que están biseladas, es profeso, para construir lugares de defensa ante un posible ataque o robo. Bueno, con esto quiero decir que creemos que tanto la iglesia son restos romanos que han existido, que se ha olvidado. ¿Por qué? Porque después de la Gran Depresión del siglo IV, aquí, como todas las depresiones, como ha ocurrido a finales del siglo XX, aquí en esta zona, esto se queda un poco deshabitado. Vienen después los árabes, los musulmanes. También hay verdaderos problemas de despoblación o de aumento de población, pero lo importante es que un musulmán, cuando se asienta en algún lugar, como un cristiano, tiene que construir algo moderno, algo para ellos, y que es para el musulmán la mezquita. Es curioso que tenemos mezquitas muy cercanas, muy próximas, como la del monasterio, que se conserva curiosamente. ¿Qué ha pasado en Zalamea? Que ya se encontraron una mezquita hecha.
es la parte del edificio que vemos de la parte primera de la iglesia. ¿Por qué creemos que es esto? Porque la zona, la quibla, que es la zona, el muro que mira al este, está justamente donde está el altar mayor. Esto desapareció lógicamente con los cristianos. Todo lo demás está relacionado con esa mezquita. Yo siempre pensé, desde hace mucho tiempo, y muchos investigadores como nosotros, como que están aquí, han pensado que era, y se dice en el 1425, en el libro de las reglas de la hermandad, se dice, uno de los artículos dice que se hagan fiestas de los difuntos en las naves, en la iglesia de las dos naves. Esto siempre me llamó a mí la atención y a todos nosotros, porque sinceramente yo creo que no ha existido ninguna iglesia que tenga dos naves, por una razón muy sencilla. El catolicismo, el cristianismo tiene que mirar al altar mayor, mientras que en una mezquita no. Lógicamente yo pensé, equivocadamente, lógicamente, de que aquello había sido pues las dos copas que se había tomado el escribano. Y entonces en vez de escribir las dos naves para enterrar a los muertos de la iglesia, puso que era la iglesia de las dos naves. Pero posteriormente, aproximadamente en 2014, no, en el 2004, salió un magnífico estudio que a mí me vino muy bien. Lo publica una profesora de Sevilla, que creo que de Sevilla, que se llama Susana Calvo Capilla. Y entonces esta mujer, que se ha dedicado a estudiar todas las antiguas y todos los restos de las mezquitas en Zalamea, en el Andaluz, y entonces clasifica las mezquitas en tres clases, que son mezquitas grandes como la de Córdoba, con 5 naves, longitudinales, es decir, como un paralelogramo. Había otra clase, eso es lo que dice ella, otra clase por lo que ha estudiado, otra clase de mezquitas que eran cuadrangulares, también con 3 o 5 naves. Pero había, sobre todo en las zonas rurales, como aquí en Zalamea, había mezquitas que eran un simple cuadrado o cuadrilátero con ninguna nave o con 2 naves como máximo, es decir, unas columnas nada más. Consecuencia, la mezquita, eso es lo que yo pienso, la mezquita de Zalamea se hizo sobre el yacimiento, sobre el edificio romano que habían desaparecido las otras columnas, y entonces en el siglo XV se habla de la iglesia de las 2 naves, porque habían pasado siglo y pico, los árabes de aquí, los musulmanes de aquí, no salieron bien parados porque se sublevaron y entonces salieron mal y desaparecieron de aquí. Entonces, al cabo de siglo y medio, después de los cristianos, ya no se hablaba de la mezquita, se hablaba de la iglesia de las 2 naves. Era una iglesia, pero no se habla de mezquita. Como no se habla del mihrab o el minarete, se habla de la calle del Castillo. Bueno, con esto quiero decir que ahí tenemos el yacimiento romano más importante de Zalamea. ¿Qué pasa? Que tiene que haber mucho abajo, pero cualquiera se mete con la iglesia más topado, porque podríamos hacer algunas excavaciones en el interior o en la terraza. En lo que se llama el porche, ahí tenemos yacimientos romanos también, como son las partes de columnas de esas que mantenían ese yacimiento romano al principio. Es más, en el colegio donde ha aparecido una parte de esa columna que la ha trasladado a alguien para llevarla allá, y gracias a Jesús que la descubrió y se la dijo a Antonio, han tenido la buena idea de traerla al colegio para que allí sirva de exposición a la gente. Por lo demás, como romano, yo creo que el núcleo no sería mayor. No hay ningún testimonio de que existan tégulas, que existan nada romano, ni cerámica, nada en los alrededores. Es decir, que tiene que ser un lugar muy pequeño. ¿Qué ocurre? Había mucha gente, pero estaban alrededor, estaban trabajando. Existen muchísimos núcleos romanos, que no nos va a dar tiempo a explicarlo, pero que todo el término actual de Zalamea está lleno gracias, perdón por ponerme primero, gracias a mí que descubrí algunos, y gracias al trabajo de Manolo y de Lazo y muchos más, lógicamente. Entonces, Zalamea está llena de yacimientos romanos. ¿Qué pasa? Zalamea artísticamente no tiene importancia.
tenía una forma industrial subsidiaria de Retinto. Por lo tanto, una vez que termina Retinto, desaparece Zalamea. Como por desgracia, casi hemos visto en la crisis última de Retinto, que de unos 5.000 habitantes en Zalamea, unos 17 me parece que había en Nerva, unos 8 o 9 en Retinto más, resulta que queda la población queda reducida muchísimo más, menos de la mitad. Es debido a una crisis, después se recupera. Me estoy liando mucho y no quiero liaros a vosotros, que esto ha ocurrido a lo largo de toda la vida. Solamente tenéis que ver en las películas del oeste, aparece la fiebre del oro y de pronto desaparecen esas ciudades, grandes ciudades. ¿Por qué? Porque la parte económica es la que interesa. Pero dentro de eso no queda lo más importante, que es la obra de arte, el trabajo cultural y todo eso, que desaparece porque no interesa en ese momento en el yacimiento de Antemo. En cambio, si va a ocurrir en Itálica, va a ocurrir en Emérita, porque no son lugares de explotación, sino de administración y, por lo tanto, de una vida cultural distinta a la que está en la minería o la agricultura. Eso en cuanto a... Bueno, no me va a dar tiempo más. Voy a terminar porque todo está explicado ahí y no me quiero enrollar. Una cosa muy importante de Zalamea es lo que vais a ver en la portada. Son estas, como dijiste que no podía llamar, muñequitas, ¿no? Bueno, son unas figuras que son curiosísimas. La primera aquí en Zalamea tuve la enorme suerte de encontrarla aproximadamente en los años 70. Estaba haciendo una excavación de urgencia, porque las máquinas me iban a aplastar, en lo que está el Cerro de la Cebada. A los 2 o 3 días tuve que dejarla, era clandestina porque no me daba tiempo ni a pedir permiso, pero allí descubrimos que había un lugar, no voy a decir ciudad, del siglo I después de Cristo. La documentación está ya más que publicada, pero una de la publicación fue esta figurita que tenéis aquí a la derecha, ¿no? Bueno, si me pongo así a la izquierda. Y entonces nos llamó la atención, sobre todo a un colaborador mío o un amigo mío, que era Juan Fuente, que estábamos en la Complutense, o él estaba en la Complutense. No, él estaba en la Autónoma y yo en la Complutense. Y entonces empezamos a estudiarlo. Había muy pocos vestigios de esta figurilla. Ahora están apareciendo por centenares en toda España. Pero claro, nosotros no teníamos los paralelismos que tenemos muy pocos paralelismos. Es decir, encontrar algo que se haya escrito sobre ello. Pero posteriormente tuvimos que hacer un examen estilístico sobre el peinado de los retratos antiguos de las mujeres romanas. Consecuencia, y muy rápidamente, nosotros encontramos 2, las publicamos, pero lógicamente basándonos solamente en el estudio estilístico. Insisto que después han aparecido centenares, principalmente en la Bética, en Andalucía, principalmente en el Levante, en Alicante, en Murcia, y después se reduce, va subiendo hasta Tarraco, sube hasta Barcelona, pero y después se van extendiendo menos, es lógico, hacia las zonas menos romanizadas que hacia el oeste, pero aparecen también. Entonces, ¿qué podríamos investigar sobre esto? Lo único es que estas figurillas, por descontado que eran romanas, están seguros que son seguros, pero por descontado que también han tenido que ser montones, que yo pasando por el campo le he pegado una patada, no me ha interesado y la he dejado. Y eso ha ocurrido muchísimas veces. Actualmente han aparecido 2, 4, 6, 7, me parece, en Zalamea. Están publicadas ahora, pero han pasado centenares. Pero estoy seguro que han desaparecido. En Valverde han aparecido 3. Este señor que está aquí, que nos habla, Lorenzo, ha encontrado una en el Cerro del Moro, en Nerva, entre Nerva y Retinto. En Huelva hay expuestas también figurillas de estas, en Cádiz, en toda Andalucía, pero además en todo el Levante. ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado de estas figurillas? Pues ese es el problema, que los grandes investigadores estos, como ha sido Vaquerizo, ha sido Lillo Carpio, pues no se ponen de acuerdo, tienen algo en común. Vaquerizo dice que son figurillas para las tumbas romanas. Lillo dice que está relacionado con la religión, también con la religión, pero
no son totalmente funerarias. Entonces hay muchísima investigación que no se ponen de acuerdo los investigadores. Unos dicen, y es verdad, y os voy a decir una pequeña anécdota, a ver si me acuerdo, que los legionarios, los romanos, los llevaban como amuletos. No sé si habéis visto una película, me imagino que sí, a mí me llamó la atención, que es la de Gladiator, me parece que es, ¿no? El Negruzzi, cuando los van a matar o se va a morir, coge el tío, hace un agujero y mete una figurilla allí. Y eso me llamó la atención porque no sabía de dónde venía. Posteriormente aparecen más, después tanto Lillo como Vaquerizo descubren tumbas de niños, sobre todo, con muchas figurillas de ellas. Es curioso porque siempre les faltan las extremidades, muchas veces la cabeza. La pregunta ¿es accidental? ¿La ha roto la azada en el campo o ha sido algo ritual? Hasta la fecha no lo sabemos todavía, ¿eh? No aparece ninguna con los brazos de verdad, no sabemos cómo los tenía, sabemos que estamos en cruz. Bueno, lo cierto es que apelo a todos los que estemos aquí, a todos los que no están también, a que cada vez que se encuentren algo sobre esto, que no lo tiren, que lo guarden. Primero que lo guarden, después que lo den a conocer, y si es necesario, porque esto no lo quieren para nada, que lo lleven al museo, sea el museo que sea. Lo más próximo, y ahora no le voy a hacer del juego a Aquilino, lo más cercano para que podamos verlo, porque va a tenerlo allí, su nombre y quién lo ha donado. Pero lo que es importante es, pongo un ejemplo. Cuando yo me enteré de que había esta figurilla, hablé con la señora que la había encontrado, o la pareja, y entonces esta mujer dice, mira, llévatela porque a mí me da yuyo tener aquí. Entonces eso significa, generalmente la gente lo tira, otros lo guardan como una cosa curiosa, y cuando hay algún miedo o algo se guarda, pero no se da a conocer. Bueno, lo importante de esto es que han aparecido centenares, que todos los museos están llenos y que lo que hace falta ya es que los investigadores se pongan de acuerdo que para qué las querían. Unos hablan de los gladiadores, otros que eran juguetes para niños, otros que eran como el voto, otros que eran para las lalarias, es decir, para los altares de las casas particulares, otros para pedir algo a las divinidades. Es curioso porque todas son figuras, es que no podemos decir que sean femeninas, son figuras de niñas, niños. Entonces el sexo no aparece, y cuando aparece sexo hay algunos que lo interpretan, son niños, hay algunos que interpretan como es una rebaba al espatulado que le hace un mini pene ahí, y puede ser no que sea un niño, sino que sea una rebaba de total, que la cosa está muy liada todavía y esperemos que salga. Lo cierto es que aquí en Zalamea aparecieron dos en los años 70 y que después han aparecido centenar en toda España. Hay que estudiarlo, hay que saberlo y desde luego no tirarlo. Como os pongo un ejemplo tonto, pero yo una de las alegrías más grandes que tuve hace muy poco tiempo es encontrarme un bolinche, las canicas, por los que no están por aquí, un bolinche de barro. Me lo encontré, ¿dónde? En un cercado donde antiguamente estaban los estercoleros. Entonces el bolinche de barro ya no existe. Yo recuerdo cuando tenía 10 años, una vez que aprobamos el ingreso, pues fuimos enfrente a comprar bolinche de barro, que es la canica, el bolinche. Hoy no existen, pero para mí fue esto. Pues algo por el estilo tiene que ser esto. Cuando aparece algo de esto, hay que darlo a conocer, no hay que guardarlo porque no sirve para nada. Podría hacer muchísimas más tonterías, puedo decir más tonterías, pero yo veo que ya estáis cansados, ¿no? En fin, que muchísimas gracias por atendernos y ya está, y no quiero decir más tonterías. Gracias. Las preguntas. La pregunta es, Vale. Bueno, Adriano me dice que si tenéis alguna pregunta rápida... Que se la digan a Anguilino. No, yo la respondo fuera. Vale. Sí. Ahora que sea facilita, claro. Manolo, tú te callas. Y tú, Lazo, también, ¿eh? Y tú también, Antonio. Pues así, ¿quién va a preguntar? Bueno, ya quitamos los tres grandes investigadores. No te iban a jubilar dando clases, tío, así no. No, yo me voy a morir pronto. Venga. Pregunta si queréis. Ya veo un conflictivo. Venga. ¿Me vas a decir, eh? Bueno, lo que queráis. Si he quedado. La firma del libro, como queráis. La cosa es que no merece la pena porque es mucho más intenso lo que hemos hecho Aquilín y yo,
pero lógicamente si lo contamos entonces no lo compráis. Qué pesete. Hombre. Creo que sí. Sí, no vale. Que alguien quiere fastidiarme. Una preguntita para Aquilino. Ah, bueno, entonces sí. Resulta curioso como todos los nombres que están asignados también durante la época romana. ¿Quiere que la conteste yo? Venga. Porque las personas lo han tomado, los investigadores para entonces la han tomado como suyo, por ejemplo, Cotinea, de Bolívar y ahora se con muchos más. ¿Eso qué se debe? ¿Qué punto un historiador puede encontrar Irimba? Tenemos que llegar y decir, pues no, es, no sé, Porque en el siglo XVIII, en España, después que se hizo una historia que la hizo el padre Flores, todos los pueblos querían tener un pasado heroico. Eso automáticamente era que todos los pueblos tienen que ser romanos. Entonces, todos los investigadores, y sobre todo los eruditos locales, siempre intentaban asociar el nombre de esa población a un nombre romano que estuviera en la fuente, ¿vale? Hay casos como, por ejemplo, Gibraleón no es Olonto, aunque el equipo de fútbol se llame el Olontense, está súper claro. Incluso hay ciudades en Huelva que sabemos que existían, pero no sabemos a qué se corresponde hoy. Entonces, los nombres son asignaciones que después el trabajo histórico más serio pues te va quitando. Por ejemplo, aquí tenemos un caso súper curioso que es Río Tinto. O sea, Río Tinto aparece solo 3 veces. Y lo que he dicho antes de la fuente es que el problema es que los escritores romanos que más escribieron no vinieron por aquí o esa parte no se conserva. Por ejemplo, Plinio o Estrabón, ¿vale? Más de la otra parte de Hispania. Entonces, por ejemplo, Urium sabemos que es 1. Si hoy cogiéramos un GPS, pues por un GPS romano, Ptolomeo te da unas coordenadas y te dice que más o menos había un poblado que se llamaba Urium. Después está el itinerario antoniano, que es como una guía Camsa del siglo IV, que con confirmación anterior, que te dice que a 70 kilómetros de Huelva, en el camino tal, hay una mansio. Los romanos, cada 35 kilómetros cambiaban los caballos, se llamaban mutatio, Valverde. Y cada 70 se paraban a dormir, ¿vale? Estaba el cursus publicum, que era el viario romano, ¿vale? Entonces sabemos eso. Y después sabemos que hay un río, 2 ríos, el Lusia y el Urium, ¿vale? Que lo dice Plinio, que sabemos que tiene una ría, que forma una ría en Huelva, y que hay los 2 ríos. Y Urium, además, sabemos por Plinio, que cita en las médulas, que es también rojizo, es decir, el río Tinto lleva llamándose 2000 años de la misma manera. Esos son lo que tú conoces para ponerle un nombre eso. ¿Qué pasa? Que eso se corresponde con un poblado, que es lo que está excavando ahora actualmente la mina Corta-Lago, que era muy importante porque la mina era muy importante, pero lo mismo nos pasa con Tarsi, que es a Rubras. O sea, quiere decir Cerro Rojo, ¿vale? Entonces, las asignaciones que hay históricas, sobre todo a partir del siglo XVIII, son Moguer quería asumir lo de Urium, por ejemplo, pero si tú te vas al itinerario antoniniano, no te sale, porque no está a 70 kilómetros de Huelva, por ejemplo. Entonces, esos diversos nombres que se han dado son diversos nombres y después hay explicaciones peregrinas, por ejemplo, Zalamea, Salomea, Salomón. Ten en cuenta que cuando el hombre no tiene conocimiento, lo crea de otra manera, ¿vale? Pero esas diversas acepciones que tienen también ponen en duda la existencia de dicho término, es decir, no. ¿Por qué es lo mismo otro? Me deja que lo conteste. Bueno, me vas a dejar que te conteste. Mira, las cotines, bueno, no, si él me va a dejar, porque él me lo ha dicho. Estrabón dice, cerca de allí quería decir las montañas mariánicas, que era Sierra Morena, la que vemos ahí. Cerca de allí están las cotineas, las cotinai, que es en griego es en plural, las cotinas. Y entonces de ahí sale oro y también cobre y también sale oro. Bueno, pues eso lo he tomado yo siempre, o lo hemos tomado como algo verídico, hasta que Aquilino pues me dijo, mira, no ha habido nunca oro en Río Tinto. Perdón, no ha habido nunca oro en Río Tinto hasta hace poco tiempo, porque la tecnología de los romanos no permitía sacar oro de ahí. Luego entonces las cotinas quedaron sin saber qué, pero los eruditos del siglo XVII y XVIII, esto se llama, Zalamea se llama cotina, y la fastidiamos. Las cotinas serían hoy Cala, porque es una zona que está entre la faja pimítica y el Escar, entonces ahí sí hay
una zona que tiene cobre y una zona que tiene hierro y una zona que tiene oro. De hecho, allí está el oro en pepita, aquí el oro que está es en partes por millón. Si los romanos no tenían tecnología. La prueba es que hasta los años 60 no lo hubo, si no ya te digo yo que los ingleses hubieran sacado oro. Y los ingleses sabían que el Gorsán tenía oro, de hecho hicieron un stock brutal. ¿Sabes? Entonces la zona donde que se corresponde sería, por ejemplo, Calas. Era eso, que a partir del siglo XVIII, pues todos querían tener antepasados romanos porque era lo más cool. En la página esta, sigo, ¿no? Sí. Aquí viene otro de los numerosísimos nombres de Zalamea, Callense a Enanice. Bueno, aquí tiene un programa de la Feria de Calaña de 1890, de siglo XIX, de finales del siglo XIX. Y ellos lo tomaron como bueno. Pues entonces ya estamos. Digo, bueno, ¿y por qué? Pues no lo saben. Hablan de la vía romana, que no pasaba precisamente por Calaña. Y pasa por ahí. Exacto. Que no pasa tampoco por Zalamea. Pasa desde Retinto, se va hacia Pero el Castillo de no la hay Guardia. ninguna inscripción No hay nada. de la fuente romana, ni se ha encontrado ninguna inscripción que te diga, se llamaba de esta manera. Son términos, o sea, topónimos que aparecen en la fuente que dicen, vamos a jugar donde lo ponemos. Entonces, claro, después las investigaciones que se han sucedido desde entonces, pues te ayudan, ya más o menos están controladas. Perdóname. ¿No? A mí me toca. Y a Aquilino porque no se lo pregunto. Porque yo siempre me lo he preguntado, porque en Zalamea, los muñequitos, que yo siempre lo... No me digas que la has tenido. Sé que me han dicho que son domos, ¿no? Que son como... No, el domo es la casa. Los lares, o el lar, es el altar que se pone ahí. Que en Zalamea se han encontrado muchísimo. Yo he encontrado, yo publico de amigos. El último en Comirán, cuando hicieron Comirán, los albañiles abajo, se encontraron un domo igualito que... Pues se han perdido. Con más- Se han perdido. Pero porque siempre me lo he planteado, si en Zalamea se encuentra mucho domos. Ya te digo, aquí se publican 7, que ya Manolo y Antonio habían publicado 2, creo, ¿no? O las 4. Lo tengo real, que tengo a varios, ¿no? Bueno, tenía Sí, que siempre me he dado cuenta yo en el muñequito, como me gusta tanto, pues el grosor, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Que lo mismo me parece niño, me parece niña, me parece Claro. una mujer más florita, ¿no? no, mujer no, No, hombre. son niños. Es que los niños en el mundo romano, hasta que no era mayor de edad, casi es como si no hubieran tenido sexo. Claro. Y además- De hecho, eso era porque como se morían tanto, hasta los 10, 12 años, Sí que lo he visto muy entero, muy entero. Sí, menos brazos. sí, normalmente eso que se tienen rotos son los brazos y las piernas. Claro, pero que siempre, si era hecho de una terracota, ¿no? Es terracota, sí. A molde, eso, No, Sigilata no era es. molde. Es terrego, y es bivalvo. Sigilata tiene un barniz especial. Exacto. También sobre lo de la tierra sigilata, que también tiene que ser bonito el tiempo Roma, porque aquí los mayamos hay en tierra sigilata, ¿no? Pero la sigilata en el mundo romano, Está partiendo la tierra sigilata. es que la sigilata en el mundo romano es como dura hoy. Es que según yo tengo entendido, donde hay muchas tierras sigilatas, pues el poblado sería Sí, pero que haya sigilata sí hay. te ayuda a fechar. Porque la sigilata te permite fechar. Muy estudiado. Por ejemplo, en el 21 después de Cristo te permite fechar, pero la sigilata en el mundo romano es como el duralés hoy. Es decir, que estaba muy difundido, igual que el vidrio. Claro, está muy difundido. ¿Sabes? El problema es que cuando eso pierde el contexto arqueológico, la información que te da pierde mucho. Con Istorsi, por ejemplo, con Istorsi es un poblado muy grande, donde yo he sacado mucho allá, muchísimo, incluso cartesio. Entonces, por ejemplo, el Cerro de la Cebada, pues tú te ves más perlas sigilata que en ese poblado de con Istorsi, que es muchísimo más rico en todo. Yo supongo que habrá aparecido muchas siglatas, pero yo me encontré un solo humbo de un pequeño vaso. Yo tengo, Nada más que uno. muchísimas, vamos, he tenido en mis manos muchísimo de todo en tierra sigilata. Pues ahora perdóname, ahora te puedo echar la bronca, porque no lo has sacado al público. Artículo 50 de la Ley de Patrimonio. Porque además cuando yo he ido con la gente. Hallazgos casuales. Que no he sido Vale. que estaba en paz. Bueno, vamos a pasar a la firma del libro, si te parece, ¿no? Sí, porque ya no hay más preguntas, ¿verdad que no? Espera, que manda mucho que... Ah, que tú vas a coger eso nada más. Yo nada más que agradecerle de nuevo a ellos y bueno, por su labor y por su gran trabajo, pues se van
que se lleven un buen sabor de Zalamea y que mejor que un licorcito, ¿no? Para que disfrutéis de ello. Hombre, eso sí, ¿vale? Eso sí que está bien hecho. Pero está bien que se la hayas dado ahora. A ver. Porque si se lo da al principio, Ahí lo Pues no tenéis, digo nada. para que disfrutéis. Típico licor de huevo, el góndolo de siempre. Que tiene huevo la cosa, ¿eh? Gracias. muchas gracias.